¿Cómo funciona la regalía en la industria de la música? Esta es una guía para inversores, ya que las regalías son una forma en que los artistas, compositores obtienen estos ingresos a través del uso de sus obras. Quédate porque ya comenzamos. Estas regalías pueden provenir de diferentes fuentes, como puede ser la venta de discos, la reproducción de la música en la radio o en plataformas de streaming, como también en el uso de publicidad, ¿sí? Anuncios publicitarios, telenovelas o películas. Cuando una obra musical es creada, los derechos son automáticamente otorgados al creador. Esto significa que el creador tiene el control total sobre cómo su obra va a ser utilizada o distribuida y puede permitir o prohibir el uso a cambio de un pago. Si el autor, el creador, decide permitir el uso, entonces esto se le conoce como licenciar la obra. Las regalías se pagan a los músicos y a los compositores cada vez que su obra es utilizada, de alguna manera obviamente. Por ejemplo, cuando una canción es reproducida en la radio, el autor o compositor recibirá una regalía por ese uso. Las regalías también pueden ser pagadas por las ventas de discos o por la reproducción de canciones en plataformas de streaming, como puede ser Apple Music o Spotify. Hay varias entidades que se encargan de recaudar y distribuir estas regalías a los músicos y compositores. Estas entidades incluyen a las sociedades de derecho de autor, como ASCA, BMI para los Estados Unidos y SGAE para España. Estas sociedades recaudan las regalías de las diferentes fuentes donde se está generando y se distribuyen entre los músicos y los compositores según lo que se haya acordado en sus contratos. Es importante tener en cuenta que las regalías no son una fuente de ingresos garantizada para los artistas y compositores. La cantidad de regalías que se perciben puede variar dependiendo, y eso puede variar enormemente, dependiendo del éxito que ha tenido la obra y también cómo se está utilizando esta obra. Por ejemplo, una canción que se reproduce muchas veces en la radio puede generar más regalías que una canción que se vende poco en formato físico o digital. Además, es importante tener en cuenta, obtener regalías no es lo mismo que tener éxito en la industria musical. Muchos músicos y compositores pueden tener éxito sin obtener grandes cantidades de regalías, mientras que otros pueden obtener unas regalías bien significantes sin tener éxito en términos de ventas de discos o de popularidad. Ahora veamos cuáles son las ventajas. Aunque las regalías no son una fuente de ingresos garantizada para los músicos y los compositores, puede representar una fuente o una oportunidad interesante para todos los que estén involucrados y los que deseen invertir en artistas. Así que las ventajas son las siguientes. Una de las principales ventajas de invertir en regalías es que, a diferencia de la inversión en acciones o bonos, las regalías no están sujetas a fluctuaciones del mercado. Esto significa que mientras la obra musical siga siendo utilizada, reproducida, vendida, etc., el inversor recibirá un flujo de ingresos constante. Invertir en regalías puede ser una forma de diversificar una cartera de inversiones. Muchas veces las regalías pueden proporcionar una fuente de ingresos estable y predecible que puede contrarrestar la volatilidad de las inversiones. Otra ventaja de invertir en regalías es que puede ser una forma de apoyar a los artistas que tú admiras. Y al invertir en regalías, el inversor puede ayudar a financiar la creación de nueva música y contribuir al éxito de los artistas que aprecia. Ahora veamos algunos riesgos. Sin embargo, es siempre importante tomar en cuenta que invertir conlleva algunos riesgos. Según lo que te he mencionado anteriormente, la cantidad de regalías que se percibe o que se recibe puede variar enormemente dependiendo del éxito de las obras y del uso y de cómo se está utilizando. Además de debes de tomar en cuenta que no todos los artistas tienen éxito, ni tampoco todas las obras tienen una vida larga o una vida útil larga. Por lo tanto, es importante siempre hacer una investigación cuidadosa sobre el artista y sus obras en cuestión y considerar factores como el potencial de éxito a largo plazo, el tipo de regalías que se espera percibir y cualquier otro factor que pueda afectar ese flujo de ingresos. ¿Cómo mitigar los riesgos? Veamos. Es importante tomar en cuenta que, al igual que cualquier otro método u otro tipo de inversión,
Invertir en artistas conlleva cierto riesgo y es por lo tanto importante que diversifiques el portafolio. Y al considerar invertir en varios artistas, en lugar de concentrarte en uno solo. La diversificación del portafolio es una estrategia clave en la inversión y consiste en distribuir el dinero entre diferentes tipos de inversión, con el fin de minimizar ese riesgo. Al invertir en varios artistas, el inversor puede reducir el riesgo a depender de uno solo y obviamente de sus obras, y por lo tanto minimizar así el impacto que podría tener un mal performance del uso de esas canciones o de ese artista. Además, invertir en varios artistas u obras también puede proporcionarte una mayor oportunidad de obtener regalías. Si el inversor se centra en un solo artista, pues corres el riesgo de depender de solamente su éxito para obtener regalías. Sin embargo, al invertir en varios artistas, el inversor tiene más oportunidades de obtener regalías de diferentes fuentes. Por lo tanto, es importante que los inversores consideren diversificar su portafolio al invertir en artistas musicales y obviamente sus regalías, y no concentrarse en un solo artista. Aunque esto también puede requerir un poco más de tiempo y esfuerzo, puede ayudar a minimizar el riesgo y aumentar las posibilidades de obtener regalías. Al final del día, invertir en regalías o en artistas puede ser una forma interesante de obtener estos ingresos y apoyar a los artistas que admiras y quieres ayudar, siempre y cuando se haga de manera cuidadosa y se tenga en cuenta el riesgo. Veamos entonces cuál es la conclusión del día de hoy. En conclusión, las regalías son una forma en que los artistas y músicos y compositores obtienen ingresos por el uso de sus obras. Estas regalías pueden provenir de diferentes fuentes como la venta de discos, la reproducción en la radio, reproducción en plataformas de streaming, el uso en películas, en publicidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay que tomar en cuenta que aunque las regalías no son una fuente de ingresos garantizada para los artistas, compositores, músicos, pueden significar o representar una oportunidad muy interesante para los inversores que deseen invertir en este tipo de regalías. Invertir en regalías puede proporcionar un flujo de ingresos constante y puede ser una forma de diversificar una cartera de inversiones y apoyar a los artistas que tanto admiras. Sin embargo, recuerda, es importante tener en cuenta que existen un cierto grado de riesgo a la hora de invertir en regalías y es importante hacer lo que llamamos una adecuada investigación o un due diligence antes de tomar cualquier decisión de inversión en artistas musicales. Si te gustó este video, compártelo con aquellos que creas que les puede interesar, dale un me gusta, déjanos tu comentario y estaremos muy pendientes de contestarte. Un gran abrazo.